Hola, hola, te saluda Juan Antonio Hernández Santiago. En este video vamos a dar la ley de senos y cosenos. Esto nos va a ayudar a resolver triángulos oblicuos conociendo tres de los seis elementos que hay en un triángulo, entre lados y ángulos, con la excepción de que se conozcan los tres ángulos. En las condiciones no se puede determinar los lados. Bueno, para empezar, consideremos un triángulo ABC, oblicuo ángulo, con lados correspondientes ABC, tal como se muestra en la figura. Recordemos que en trigonometría los vértices van con las letras mayúsculas y enfrente de ellos sus respectivas letras minúsculas. En este caso, A, B y C. Y si queremos conocer un lado, dependiendo de los datos que tengamos, a veces se debe de aplicar la ley de senos o en otras ocasiones la ley de cosenos. Para empezar, la ley de senos es que A entre el seno de A es igual a B sobre el seno de B, igual a C sobre el seno de C. O de forma equivalente que seno de A entre A es igual a seno de B entre B, igual al seno de C sobre C. Y para la ley de cosenos tenemos que a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2 veces bc por el coseno de a. Y b cuadrada es igual a cuadrada más c cuadrada menos 2 veces ac por el coseno de b. O bien c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada menos 2 veces ab coseno de c. Consideremos lo siguiente, los criterios. ¿Cuándo vamos a aplicar la ley de senos o cuándo vamos a aplicar la ley de cosenos? Criterio 1. Si de un triángulo conocemos dos lados y un ángulo que no está comprendiendo entre ellos, es decir, está en la parte de arriba de los lados conocidos. En esas condiciones se aplica la ley de senos. Y el segundo criterio es que de un triángulo conocemos dos ángulos y un lado en cualquier posición. En esas condiciones también se aplica la ley de senos. Y los criterios para la ley de cosenos, el criterio 1 es si de un triángulo conocemos dos lados y un ángulo, pero el ángulo está comprendido entre ellos. En esas condiciones se aplica la ley de cosenos. O el criterio 2, cuando del triángulo conocemos los tres lados y queremos conocer un ángulo cualquiera. Bueno, una manera de aprenderse las reglas es aprenderse una regla, en mi opinión, es más fácil determinar la ley de cosenos y si no se cumple la ley de cosenos, aplicamos la ley de senos. Pero bueno, aquí están desglosados los criterios tanto para la ley de senos como para la ley de cosenos. Bueno, vamos a ver unos ejemplos. Ejemplo 1. Dada la siguiente figura, ¿sí? Primer paso, tenemos que analizar qué datos nos dan. En este caso, identificamos que de los datos son dos lados conocidos y un ángulo, y el ángulo está comprendido entre ellos, y quiero conocer el lado que está enfrente del ángulo conocido. Eso me debe de gritar al oído, luego de pensar que hay que aplicar la ley de cosenos. Así es que aplicando la ley de cosenos tenemos que x cuadrada es igual a 5 al cuadrado más 15 al cuadrado menos 2 veces 5 por 15 por el coseno de 110 grados. Despejando x es la raíz y al realizar las operaciones es 25 más 225, 2 por 5 y por 15 es 150 por el coseno de 110 grados. Una observación, cuando el ángulo es mayor de 90, menor de 180 grados, es decir, es un ángulo obtuso, el valor del coseno es negativo. Y aquí hay que respetar la jerarquía de operaciones. Primero tengo que multiplicar 150
por 0.3420 con sus signos, menos por menos da más, esto nos da 51.3 más la suma de 25 con 225 que da 250 al realizar la suma. Eso me da 301.3 y la raíz cuadrada es 17.35. Así de fácil. Bien, también podemos ver la siguiente observación. Damos la siguiente observación. Recordemos que a mayor ángulo se opone mayor lado. Es decir, en este caso el ángulo más grande es 110 grados, entonces x debe ser el mayor de los lados. Es decir, x debe ser mayor a 15. De los dos lados que tengo, el más grande es el 15 y debe de ser mayor a 15. Pero también por la desigualdad del triángulo, x no debe de superar a 20. Y en efecto, en este caso nos dio 17.35 metros. Seguimos con el siguiente ejemplo. El ejemplo número 2. En el ejemplo 2 tenemos los siguientes datos en la figura. Entonces, aquí tenemos que primero identificar qué datos me dan. Es el primer paso. Primer paso, tengo dos ángulos conocidos y un lado conocido. Entonces, eso me debe de gritar al oído que debo de aplicar la ley de senos. Pero antes de aplicar la ley de senos, como el ángulo que está frente al lado que conozco, que es 12 metros, no lo tengo, pero recordemos que la suma de los ángulos internos, alfa más 55 grados más 34, eso debe de dar 180. Entonces alfa es 180 menos 89, es decir, 91. Ya encontré el valor de alfa, aplicamos la regla de la ley de senos, entonces la interrogante entre el seno de 55 grados debe ser igual a 12 entre el seno de su ángulo correspondiente, que fue 91 grados. Seno de 55 está dividiendo, va del otro lado multiplicando, así es que el ángulo es de 55 es 0.8191 y el seno de 91 grados es 0.9998. Al realizar las operaciones nos queda 9.83 grados. Así de fácil, tan fácil como una sonrisa de bebé. Siguiente ejemplo, el ejemplo 3, de, de acuerdo a esta figura que tenemos, hay que determinar el ángulo B. Entonces tenemos en este caso los tres lados y se desea conocer un ángulo, en este caso B. Así es que eso me debe de llevar a pensar que hay que aplicar la ley de cosenos. Pero antes necesito realizar un despeje. De la fórmula b cuadrada es igual a a cuadrada más c cuadrada menos 2 veces ac coseno de b. Despejamos el ángulo b. Como el término que contiene el ángulo b es negativo, transponemos los términos, lo mandamos hacia el lado izquierdo y b cuadrada hacia el lado derecho. Y ya nos van a quedar el coeficiente que contiene el término b positivo. 2ac coseno de b es igual a cuadrada más c cuadrada menos b cuadrada. El 2ac está multiplicando, va del otro lado dividiendo. Y la función inversa del coseno es coseno a la menos 1 o arcoseno. Y sustituyendo los valores correspondientes de A, B y C, tenemos que B es igual al coseno inverso de 8 al cuadrado más 14 al cuadrado menos 19 al cuadrado entre 2 veces 8 por 14. Efectuando las operaciones, eso debe ser igual a coseno a la menos 1 de 64 más 196 menos 361 entre 224. Queda negativo entre 224. Eso me queda coseno inverso de menos 0.4508
Es decir, el ángulo es de 116,8 grados. Y esto es palabra de Dios. Siguiente ejemplo. El ejemplo 4. Dice que se va a construir una nueva carretera para comunicar dos poblaciones, la ciudad B y la ciudad C. Hasta ahora, para ir de uno a otro poblado es necesario pasar por la ciudad A. La distancia entre la ciudad A y la ciudad B es de 7 kilómetros y la distancia entre la ciudad A y la ciudad C es de 5 kilómetros. Si el ángulo que forman las dos carreteras en la ciudad A es de 60 grados, ¿cuántos kilómetros medirá la nueva carretera? Entonces, de acuerdo a la figura, tenemos los datos. Analizando, tengo dos lados y un ángulo, pero ese ángulo está comprendido entre ellos. Eso me debe llevar a pensar que hay que aplicar la ley de coseno si quiero determinar el lado A. Aplicando la fórmula, entonces A cuadrada es igual a 7 al cuadrado más 5 al cuadrado menos 2 veces 7 por 5 por el coseno de 60. A es la raíz de 49 más 25. Al multiplicar 2 por 7 y por 5 eso da 70 y el coseno de 60 es 0,5. Por jerarquía de operaciones, primero multiplico 70 por 0,5, que eso me da 35. Y al sumar y restar los números, 49 más 25 menos 35, eso me da 39. Es decir, la carretera debe de ser de 6,24 kilómetros. Así de fácil como la sonrisa de un bebé. Ejemplo 5. Calculo la longitud del lado C que aparece en la siguiente figura. Entonces, analizando, tengo por lo menos dos ángulos. Bueno, en este caso tengo tres, un lado, y quiero conocer el otro lado que es C. Entonces, esto me debe de llevar a pensar que se cumple el segundo criterio de la ley de senos que ya vimos hace un rato. Así es que aplicando la ley de senos, tengo que C entre el seno de su ángulo correspondiente, que es 105 grados, es igual a 6 sobre el seno de 30 grados. Seno de 105 está dividiendo, va del otro lado multiplicando, y al sustituir los valores correspondientes para seno de 105 y seno de 30 grados, y efectuando las operaciones, tenemos que C es 11,52 grados. Y es fin de la presentación.